y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde Canal Digital, redes, radio y televisión.
A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Tenemos ya conectado a Alan Rivera, él es periodista y los invito a que revisen una columna publicada en altavoz.p acerca de lo sucedido en Venezuela, es decir, la captura del tirano, el sátrapa, el dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Alan, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Aarón. Gracias a ti. Gracias por la invitación. En tu columna, si bien es cierto, cuestionas de cierta manera que se haya irrespetado o vulnerado la soberanía venezolana, porque eres aprista y evidentemente van en contra de todo imperialismo. También yo creo que apelas a la Realpolitik para señalar que era la única forma de acabar con este sátrapa, ¿no? De extraer este sátrapa. Mira, si hubieran actuado los gobiernos latinoamericanos como teóricamente un aprista piensa, es decir, piensa en la unidad latinoamericana, y teníamos una justificación, porque la justificación era que nuestros pueblos habían sido invadidos por esa diáspora venezolana y estaba afectando no solamente la cuestión de economía, sino la seguridad de nuestros países, porque además estaba comprobado que el régimen de Maduro envió presos de alta peligrosidad y miembros del Tren de Aragua que ellos protegían para desestabilizar políticamente de Chile, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Ecuador. Entonces teníamos
tres, entre comillas, actuaran contra el régimen de manera unida. Pero eso no ocurrió. Tampoco ocurrió que algún grupo político, como el propio Partido Aprista Peruano, que alguna vez envió grupos a defender otro país, lo haga, por ejemplo, o lo organizara, o tenga el liderazgo de poder hablar internacionalmente para poder exigir en una presión unionista el derrocamiento de la dictadura. Así Eso es. era una dictadura, no había discusión ahí. Si nadie actuó, si el pueblo no podía actuar, porque el pueblo venezolano estaba sojuzgado, y es bien fácil juzgar también y decir, qué Pero cobarde, sin armas. defendieron su propio y tal. Claro, Sí. pero ellos además sí lo hicieron. Ese es el agravante. Lo que pasa es que el resultado es letal y es horrible. Estamos hablando de 15.000 ejecuciones extrajudiciales. O sea, antes de comenzar cualquier razonamiento, yo te voy a dar unas pocas cifras. 15.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.000 desaparecidos, 15.000 detenciones, 2.000 presos simultáneos. Se han visto obligados a dejar su vida en su país para irse a vivir a otros países y muchas veces arruinándose la vida de miles de familias. Niños que crecieron sin padres, padres que vieron morir a sus hijos, familias rotas, pobreza extrema, el 90% de pobreza general y 50% de pobreza extrema, destrucción de la industria petrolera de 3.2 millones de barriles pasaron a 800.000. Emergencia humanitaria, 30% de nutrición infantil crónica, cero separación de poderes. Era una dictadura absoluta. A partir de ahí es que nosotros tenemos que empezar En el contexto. No, Sí. no, por supuesto, no el discurso fácil, la ideología de sofá y de café, ¿no? El café está permitido, lo podemos tomar si quieren, pero si tú no has actuado, por favor no hables. Claro. O no con principismo, porque eso no funciona. Exacto. Hay que actuar con pragmatismo, ¿no? Exacto. O sea, yo le llamo pragmatismo principista, ¿ok? Pragmatismo principista. Ese es mi punto de vista, de ahí parto para el análisis. Y por supuesto, datos reales y duros. En el año 2007, yo era columnista de opinión en el diario El Norte, México, de Monterrey, que se publica en México a nivel nacional. Y en el año 2007, cuando Chávez iba a una de sus tantas elecciones que ganaba, lo escribí. Te voy a pasar ahora el artículo, porque ya lo ubiqué. Las dictaduras solamente caen por la fuerza. Clarísimo. Y a la semana que ganó María Corina Machado, escribí un artículo de varias páginas y con mucho de historia, donde titulé las dictaduras solo salen con los pies por delante. Sí. Es decir, por la fuerza. Si el pueblo Gaddafi, no pudo organizar milicias, si los países latinoamericanos no tuvieron, y perdón el término, los cojones políticos de poder asumir su responsabilidad con sus propios países para defender sus propios países de una dictadura que los estaba invadiendo, entonces no hay ningún sentido en tratar de ser, entre comillas, principista, poner la ideología por delante de la realidad. O el derecho internacional, ¿no? Sí, el derecho internacional, ¿acaso alguien hizo prevalecer el derecho internacional para los 8 millones de desplazados, para los 15.000 muertos, para los 1.000 desaparecidos, para los presos políticos, que además han sido, y no te estoy hablando de detalles, de torturados y cómo los han torturado? Sí, terrible. Y cómo los han torturado. Les han arruinado la vida a miles de personas. Esta operación militar de Estados Unidos han matado gente, claro que sí, han muerto muchos cubanos, muchos militares, pero no han muerto por población civil. Ahora, hay que ser realistas también en algo. Lo que pasa es que el estilo arrogante de Donald Trump molesta, hace ruido. Pero ayer, por ejemplo, ya en una entrevista que le hicieron, él bajó el tono
Sí. y no dijo, pues nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana en Venezuela, que fue lo que dijo en la conferencia de Claro, vamos a prensa. gobernar. Pero eso no es cierto, ¿no? No tan Claro, cierto. vamos a negociar, ya se está Claro. negociando, sí vamos a meter empresas para reconstruir la Sí. infraestructura petrolera de Venezuela y el dinero se va a quedar en Venezuela. Cambió un poco el tono, ¿no? Me imagino que le habrán dicho hay que bajar el tono Claro. para no crear Alan, este proceso. quería preguntarte algo muy importante. A ver, Sí. algunos soñadores señalan que Edmundo González Urrutia tiene que viajar de inmediato a Venezuela para asumir la presidencia que ganó. No, Pero, ¿cómo? Yo creo que no. Pero, no. ¿cómo toma el pueblo venezolano esta huida, esta fuga a España? Bueno, a ver, no puede entrar Raimundo González en simple y sencillamente porque el aparato represor todavía gobierna el país. En efecto. Lo que están haciendo es una negociación. Datos que yo tengo muy de dentro me indican que en 3 a 4 meses ya la situación puede haber cambiado. Y sí es conveniente que se convoque a nuevas elecciones para legitimar simplemente lo que va a ser el triunfo de María Corina Machado, que es realmente la lideresa Eso. de la Sí. oposición. Unas nuevas Y elecciones, ¿no? Edmundo González simplemente fue una careta que no tuvieron tiempo aparentemente legal de tumbarse los chavistas, pero hay que ser realistas, ¿no? Ella misma está aceptando la situación porque acá hay una situación de hecho. Lo que pasa es que no nos gusta que lo haya hecho el imperio, no nos gusta que lo haya hecho Trump, A mí ¿no? sí, pero bueno. Bueno, ¿no? Probablemente cause interferencia intelectual en el análisis, ¿no? Pero es la Sí. realidad y en verdad, yo te digo porque conozco muchísimos venezolanos, gente que quiero y amo, gente buena, gente que no solamente en Perú, sino aquí en Estados Unidos y en un montón de sitios, y es gente forzada, es un pueblo que trabaja y que ha tenido que salir. El drama de cada persona, Aarón, escuchar los relatos de cada persona. Mira, yo trabajo con gente que ha sido torturada por el régimen, torturada. Entonces, si tú no conoces la realidad de lo que vive la gente, porque primero es la gente, la política la política es el, la búsqueda del bien común. Vamos a hacer un resumen muy simple. Sí. Si en la búsqueda del bien común tú no defiendes el bien común, entonces estás mal, pues. Estás partiendo de un error. Sí. Entonces, sí pienso que va a haber elecciones nuevas, creo que De- está bien, Está ¿no? bien. Eso debe A mí ocurrir. lo que me preocupa no es tanto eso, porque en el fondo te voy a decir, a los venezolanos les importa un reverendo bledo el tema del petróleo. Ellos lo que quieren es su país libre. Y además hay un factor que en este momento se está produciendo 1 millón de barriles al día, cuando antes era casi 4 millones, ¿no? Cuando mucho, 1 millón, ¿eh? A lo Esa es la sumo, ¿no? situación. Te aseguro que es menos. Ahora, el punto clave para mí es un artículo que escribí después, no sé si lo pudiste leer, es qué va a pasar en el mundo. ¿Quién le dice ahora a China que no puede meterse a Taiwán? Y tomar no solamente el poder financiero de Taiwán, sino que Taiwán es el productor de los semiconductores que son el corazón de la computación, del Internet. O sea, el corazón, ¿no? ¿Quién le dice a Rusia que no se puede quedar con un pedazo de Ucrania? Entonces, yo lo que veo es el comienzo de una tripolaridad en el mundo, en el cual cada quien va a tener su patio trasero, ¿no? Estados Unidos está recuperando su influencia en América Latina, que se dejó llevar porque siempre ha tenido desinterés en Latinoamérica, cosa que nunca he entendido, la verdad. Yo tampoco. China empezó a hacer la mayor cantidad de inversiones mundiales aquí en América Latina, mucho más inteligente su política, porque China no ha disparado ni una sola bala hasta ahora. En los últimos 70 años, China no se ha metido en ningún tipo de conflicto mundial y todo su dinero lo utiliza para infraestructura en su país, cosa que no ha hecho Estados Unidos, por ejemplo. Y después Rusia, que se resiste
a un rol de país marginal, sigue siendo una potencia más que por el dinero y más que por sus posturas políticas, por su posesión de ojivas nucleares. Sí, buen armamento, ¿no? En términos de Alvin Toffler, hay tres poderes, ¿no? El poder de la fuerza, es decir, las armas, el poder del dinero y el poder de la ciencia. En ese orden. Sí, en ese orden. Entonces, China tiene el poder de la fuerza, del dinero y de la ciencia. Estados Unidos lo tiene más todavía. Y Rusia quizá no tenga dinero y su ciencia parcialmente no sea muy desarrollada, pero tiene ojivas nucleares. Entonces se puede sentar en esa mesa. Entonces yo lo que veo, y es mi preocupación, es una tripolarización en el mundo que puede terminar siendo una bipolaridad, que es más peligroso todavía. Es muy Porque muy importante lo que señales. Exacto, si China se une con Rusia contra Estados Unidos, ahí vamos a tener una tensión mundial muy fuerte y el peligro real de una tercera guerra mundial. Pero, digamos, esas son especulaciones y pensamiento analítico, político, geopolítico, como lo querramos llamar. Pero la realidad es que todavía hay una estructura de dictadura, que esa dictadura es asesina y que más importante que la teoría es la liberación de la gente. Hay 800 presos políticos. Bueno, se supone que los iban a liberar en las próximas horas. Y eso va a ocurrir, ¿no? Tiene que ocurrir porque te voy a decir una cosa, ya ahora sí se está demostrando que Trump no habla por hablar, ¿no? No dijo. Y eso es lo que, sí, sinceramente, me duele un poco porque Latinoamérica, a pesar de haber tenido gobiernos libres, no ha tenido el valor, la valentía de poder responder contundentemente. Yo te voy a decir algo que de repente varios se dicen en la cabeza, no sé cómo sonará, pero no me importa. Si yo hubiera sido presidente del Perú, yo me hubiera dedicado parte de mi tiempo a organizar internacionalmente a Latinoamérica para intervenir en Venezuela, militarmente. Yo lo hubiera hecho. Y tenía toda la justificación, porque estamos hablando de 1,5 millones de personas desplazadas en el país, de los cuales el porcentaje de criminales debe ser muy bajo. Y la gente, obviamente, sin ningún tipo de información ni análisis, opina. Decía Platón que la opinión es el más bajo nivel del pensamiento humano. Opinión sin información, ¿no? Entonces, eso se llama doxa. De acuerdo. En fin. Alan, al inicio señalaste que Maduro envió delincuentes a estabilizar la región y el Perú, y eso muchos lo niegan, ¿no? Perdón, que eso, lo último que dijiste. Eso muchos lo niegan. Sí, y es absurdo, por favor, o sea, es facilísimo demostrarlo. Si yo he visto videos de gente del Tren de Aragua en Perú matando gente de Perú, horribles. Jamás se ha visto en el país un nivel de criminalidad así. O sea, en el país han habido ladrones, asesinos, bandas y todo lo que quieras, pero nunca han tenido ese nivel de sanguinario que ha tenido esta gente, y eso es lo que más ha impactado obviamente en el ojo público, y porque además el tratamiento de las noticias, y ya hablo como periodista, no se hace generalmente en buen nivel, ¿no? O sea, pero nadie puede negar que el Tren de Aragua pues ha funcionado. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, tú veías gente que llegaba y a la semana ya tenían una moto, tenían un teléfono celular, tenían dinero en el bolsillo, y tú dices, bueno, un inmigrante no llega así, pues. Y papeles, ¿no? Porque le dan 5 años para poder trabajar, ¿no? Exacto, o sea, te voy a decir que se notaba el manejo. Lo que pasó en Chile, por ejemplo, era clarísimo. O sea, la llegada de Boric al poder ha sido porque hubo una funcionalidad. Y así se hizo acá, se hizo también en Perú, y se trató de hacer durante las protestas
cuando Dina Boluarte entró al poder y no tuvo el tino de convocar elecciones, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Después de la caída de Castillo. Entonces, ¿qué es lo que todo eso estaba sobre el tablero y había la posibilidad de que los países latinoamericanos libres se unieran para poder hacer una fuerza común internacional y derrocar a la dictadura. Claro, pero no como lo que hizo PPK en el Grupo de Lima, que él solo quería el premio Nobel, pero sin ninguna incursión militar, ¿no? Mira, ya la gente está cansada de los discursos. Estamos en el siglo XXI. Estamos entrando al segundo cuarto del siglo XXI. Y ya 2026. O sea, y no es el momento de discursos ni de poses. Es el momento de tomar acción. La gente está cansada. O sea, las generaciones ya han visto mucho. Y se necesitan tomar decisiones en nuestros países, en nuestra región, en el mundo. Y como te digo, mi mayor preocupación, la verdad, es que la tripolarización que se está definiendo a nivel geopolítico mundial se convierta en una bipolaridad. Y que, por ejemplo, Estados Unidos quiere que Perú sea un aliado incluso militar, porque obviamente recién han despertado y se han dado cuenta que el puerto de Chancay es estratégicamente pues, desestabilizante en términos de economía, y eso lo maneja China. Yo no conozco los pormenores del trato que se ha hecho con China, se ha publicado el contrato y tal, pero obviamente se nota que hay cierta pérdida de soberanía en esos tratos que se ha hecho en el puerto de Chancay. Va a ser favorable para Perú, pero necesitamos una clase política en Perú, por favor, que tenga un poco de sentido común, de materia gris y de independencia en términos económicos para poder gobernar con sabiduría. Perú tiene un momento privilegiado para convertirse en el líder de América Latina. Ya lo es en términos financieros. Tenemos la moneda más estable, tenemos una economía que, pese a toda la infamia de esta clase política que hoy gobierna o que está alrededor intentando gobernar, y me refiero a los candidatos a la presidencia, a pesar de eso, tenemos una economía que tiene todas las características para convertir a Perú en el Singapur de América Latina. Debería ser así. Alan, muchas gracias por la entrevista. Estaremos atentos a tus columnas en altavoz.p. Muchas gracias. Claro que sí. Un gran abrazo, Aarón. Buen día. Chao, chao. Chao. Ok, amigos, esa fue la conversación con Alan Rivera. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Ya retornamos. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para...
Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión y vamos a conversar sobre el tema del día, que es la disolución de los equipos especiales, específicamente y principalmente el equipo especial Lavajato. Se van a sus casas, bueno, no a sus casas, sino a sus plazas de origen, Vela y Pérez, por decisión del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, y para ello hemos convocado al abogado y candidato a diputado por el APRA, Luis Miguel Caya, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor Caya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Aaron. ¿Cumplió con su palabra finalmente el señor Tomás Gálvez y disolvió los equipos especiales? Hoy los peruanos hemos amanecido con una grata noticia. Creo que es un regalo de Bajada de Reyes del fiscal de la Nación interino, Tomás Alaino Gálvez, en el cual está disolviendo 4 equipos especiales. Evidentemente el más importante es el equipo especial Lavajato, encargado justamente de investigar todo lo relacionado a Odebrecht y demás empresas que tienen que ver con el caso de Lavallato. Lo más fundamental Se caen los hilos de barro. Lo más importante es que Belabarba y José Domingo Pérez, que solamente se han dedicado en todo este tiempo a generar expectativa, pero no a tener resultados positivos o resultados que podamos palpar, creo que de una vez por todas han recibido su merecido. Y yo creo que la incapacidad, la ineptitud de este equipo especial Lavajato, encabezado por estos 2 fiscalillos, ha hecho que Tomás Gálvez tome esta decisión importante para ahorrar algunos millones al Estado. Sí, ¿cuál ha sido el legado de este par de fiscales? A ver, la suscripción de este nefasto acuerdo de colaboración en donde Odebrecht acepta solamente delitos en 4 proyectos y se compromete a pagar esa suma de 610 millones de soles por reparación civil en 15 años, ¿no? Por ejemplo, creo que el legado más importante que están dejando estos 2 fiscales es la protección jurídica que se le ha dado a Odebrecht. El Perú es el único país que ha protegido jurídica y legalmente a una empresa corrupta transnacional como es Odebrecht. ¿Vela y Pérez han fungido como abogado de Odebrecht? Y yo creo de que ellos fueron puestos allí justamente para proteger los intereses económicos, los intereses empresariales de la empresa Odebrecht. Por eso es de que José Domingo Pérez y Rafael Vela fueron puestos allí por los fiscales de la Nación, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, quienes los han protegido, la misma Delia Espinosa, que últimamente estuvo también defendiendo la conformación de este equipo especial. Por eso es de que ellos han cumplido un único objetivo, que es el de proteger jurídicamente a la empresa Odebrecht. Y lo han cumplido y lo siguen cumpliendo hasta el último de sus días. Hace algunos días atrás hemos visto a José Domingo Pérez cómo protegía a Susana Villarán. Sí, pues. ¿No? Fungiendo de abogado, solicitando la suspensión de las audiencias del para juicio. ver si el fallo del TC que archivó el caso de Cócteles implicaba o alcanzaba el caso de Susana Villarán, cuando son asuntos totalmente diferentes. Y a pesar de ello, quien debería de haber solicitado eso debía ser la defensa de la señora Susana Villarán, no quien persigue el delito, que en este caso es el Ministerio Público. Por eso les digo, ellos solamente tenían un solo objetivo, que era defender jurídicamente a la empresa Odebrecht y defender sus intereses comerciales en nuestro país. ¿Y a cambio de qué? Hay que investigarlo. Por eso es importante. ¿No podemos descartar coimas? Yo creo de que podría ser una alternativa dentro de una hipótesis que podemos manejar. Podría ser seguramente la entrega de dinero, la entrega económica. Porque hemos encontrado o hemos visto cómo se le halló a este fiscal Henry Menábar, ex mano derecha de Domingo Pérez, con $3.000 de una coima de $20.000, ¿no? Por ejemplo, en un baño, en un centro comercial. Si usted tiene un indicio allí razonable. Además de ello, recuerde usted de que José Domingo Pérez también fue denunciado en algún momento por desbalance patrimonial. Sí. Rafael Belabarba tiene, creo, una casa sumamente lujosa. $500,000, ¿no? Sumamente lujosa, en Molina. ¿no? Entonces usted tiene allí algunos indicios que te hacen sospechar y que te hacen tener la hipótesis de que estos fiscales han recibido alguna prebenda económica de parte de la empresa Odebrecht con la finalidad de protegerlos jurídicamente y permitirles todavía desarrollar sus actividades comerciales en nuestro país, porque eso es lo que está haciendo todavía Odebrecht hoy en nuestro país, teniendo actividades comerciales
protegido legal y jurídicamente por el propio Ministerio Público con este acuerdo de colaboración eficaz. Pero Domingo Pérez va a decir, conseguí que metan 35 años preso a Alejandro Toledo, por ejemplo. Pero a ver, el caso de Alejandro Toledo, prácticamente el señor José Domingo Pérez lo tuvo masticado y tuve toda la investigación fue hecha fuera de nuestro país. Por las declaraciones de Maiman. Por las declaraciones principalmente de Maiman, que ¿Y ya qué aportó estaba Odebrecht? absolutamente todo, y justamente la empresa transnacional entregó información privilegiada. Cuando Alejandro Toledo viene al país de Estados Unidos, viene con la carpeta ya fiscal, donde se tienen todos los medios probatorios que no fueron conseguidos por José Domingo Pérez. Ni por este acuerdo. Ni mucho menos por el acuerdo. Fueron conseguidos ya por Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando trae o cuando envía a Alejandro Toledo a nuestro país, evidentemente trae también con él todos los medios probatorios que lo incriminan a Alejandro Toledo, y lo único que tuvo que hacer José Domingo Pérez fue oralizarlos, es decir, leer lo que estaba dentro de la carpeta de investigación y que habían a hecho Pérez sí se le Estados cayó Unidos. su caso emblemático, el caso Cócteles, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Desde un comienzo, que nació muerto, ¿no? Desde un comienzo ha tenido traspiés el señor José Domingo Pérez en este caso. Recuerde usted de que no solamente por la última sentencia del Tribunal Constitucional, recuerde que la acusación que él hizo se le devolvió más de 19 veces. Por el juez Zúñiga Urday, ¿no? Porque evidentemente era incompetente el señor José Domingo Pérez en poder presentar una acusación con todas las formalidades de la ley, con argumentación jurídica, con argumentación de los hechos, es decir, tenían errores garrafales y 19 veces fue revuelto este expediente, lo cual demuestra la capacidad jurídica o legal que pueda tener el señor José Domingo Pérez al margen o al mando de una investigación tan importante como es el caso Porque Cócteles. se imputó un delito que en su momento en el que se cometió presuntamente no existía, ¿no? No solo eso, Aarón, sino que las personas que fueron investigadas no tenían ninguna participación en los hechos. Y eso ha quedado demostrado por el Tribunal Constitucional. Aporte regular de campaña no es lavado de activos, ¿no? En ese momento, de ninguna manera. En el momento en que se sucedieron los hechos, inclusive muchos años después, ni siquiera es considerado como un delito. Entonces, yo creo que mal ha hecho el señor José Domingo Pérez y mucho daño le ha hecho a esta investigación. Entiendo yo que con otro fiscal objetivo, con otro fiscal que no jugaba en pared con algunas fuerzas políticas de nuestro país, tal vez hubiéramos tenido otro fruto u otro producto importante respecto a estos casos. Pero este caso de Cócteles siempre ha sido tratado desde un punto de vista político y no jurídico, y creo que ahí ha sido el error fundamental del señor José Domingo Pérez y del señor Rafael Vela. Solamente para ganar cámaras, solamente para ganar protagonismo, se ha tratado de jugar a la política con este caso, y en temas o en fechas puntuales, justo en las elecciones del 2016, justo en las elecciones del 2021, y querían hacer lo mismo en las elecciones del 2026. Para evitar que gane Keiko Fujimori, para perjudicarla, ¿no? Evidentemente el objetivo fundamental era que Keiko Fujimori no llegue a Palacio de Gobierno, y lo consiguieron. Lo consiguieron en el 2016 con PPK, lo consiguieron en el 2021 con el señor Pedro Castillo Terrones. Sí, en cuanto a la salida de Pérez del caso o el proceso contra Susana Villarán, porque no va a estar, ¿no? Esperemos que no. Porque si sigue, es probable que no sea condenada esa señora, ¿no? Hasta el momento, de acuerdo a las resoluciones que hemos dado lectura, que están disolviendo estos cuatro equipos especiales, no se indica todavía cuáles son los despachos a donde van a ir los fiscales Belabarba y José Domingo Pérez. Solamente se indica que la carga procesal del caso Lava Jato pasarán a integrar el subsistema especializado en delitos de lavado de activos. Que es lo que debió de haberse desarrollado siempre, ¿no? Y es el despacho natural que debe de ver este tipo de casos. Esperemos de que estos señores pues pasen al despacho de familia, ¿no? Porque claro, pero no se le puede sacar al Ministerio Público a través de una resolución, ¿no? Pero la JNJ tiene que encargarse de eso, al margen de todo, han demostrado
una incapacidad, una improductividad tremenda. Bueno, estos señores, Domingo Pérez quiso ser juez y jaló por incompetente, ¿no? estos señores, tú lo has dicho, han demostrado ser incompetentes durante todo este tiempo, a pesar de tener millones de soles para conseguir medios probatorios, millones de soles para solicitar algún tipo de peritajes u otros temas, ellos no lo han hecho. Y creo que esa situación ha quedado demostrada durante todo este tiempo y es una acertada decisión la que ha tomado el señor Tomás Saladino Gálvez, la de disolver este equipo. Y se está demorando, y se estaba demorando, ¿eh? Yo creo de que se ¿O demoraba, ha sido el momento exacto? yo creo que se demoraba porque él tampoco no se sentía seguro en el cargo de fiscal de la Nación. Y esto hay que ser sinceramente claros en decirlo. Hoy ya tiene una seguridad, por lo menos, de poder decir de que la señora Adela Espinosa no va a regresar porque ha sido inhabilitada por el Congreso de la República. Y está suspendida también, ¿no? Está suspendida y seguramente, como lo he dicho yo, en el mes de enero o febrero debe de ser destituida. Entonces ya tiene un poco de seguridad, sumado a ello de que ya dentro de la Junta de Fiscales Supremos ya tiene la mayoría. Tiene el respaldo del último fiscal Arce, que ha sido reincorporado, Patricia Benavides, que también, el mismo Tomás Saladino Gálvez, y entiendo yo de que por allí también tiene el respaldo de la señora Zoraida Ábalos. Entonces ya tiene una fuerza mayoritaria dentro de la Junta de Fiscales Supremos y esta fuerza o esta mayoría le da la posibilidad de poder hacer ya los cambios. Yo soy bien respectivos. crítico con Tomás Gálvez, pero cuando alguien cumple con su palabra hay que saludarlo si ha hecho las cosas bien, como en este caso el fiscal de la Nación interino, que próximamente se convertirá en el fiscal de la Nación titular, ¿no? Esperemos que sea así. Creo que por el bien de la institución, por el bien del Ministerio Público, debe de tener ya un fiscal de la Nación puesto con todas las de la ley por 3 años, como dice y como mandata su estatuto y su reglamento, y de esta manera poder tener una seguridad organizacional con la finalidad de desde allí poder tomar las políticas de gestión importantes para retomar la senda del Ministerio Público. ¿Usted separaría la paja del trigo? Es decir, ¿considera que Germán Juárez sí ha hecho una buena labor? Él consiguió las condenas contra Nadine, Ollanta, además de Martín Vizcarra. De Martín Vizcarra, por ejemplo. Si es que tenemos que rescatar a algún fiscal dentro de este equipo especial, creo que es Germán Juárez Atoche. Ese ascendido fiscal superior, ¿no? Él y su equipo, porque hay que ser sinceros también, hay un equipo de trabajo que está al mando del fiscal Germán Juárez Atoche, y él lo ha manifestado, a diferencia, por ejemplo, y creo que ahí marca una diferencia entre José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche. José Domingo Pérez siempre era mediático. Él, solamente él y nadie más que él. En cambio, Germán Juárez Atoche, un tipo humilde, siempre ha destacado el trabajo de un equipo que lo rodea y que lo apoya en este tipo de investigaciones que ha hecho, en estos juicios que ha realizado y que ha ganado. Entonces, yo creo que la humildad es un tema muy importante de destacar en el caso de Germán Juárez Atoche. 2, su capacidad de investigar. 3, su vehemencia también en cuanto a poder enfrentarse, mire usted, a exgobernantes y que tenían absolutamente todo el poder. Martín Vizcarra tenía el poder absoluto no solamente en el Ministerio Público, sino en el Poder Judicial también, donde, en la calle, ¿no? En la Junta Nacional de Justicia, el Congreso también, en el Tribunal Constitucional, mediáticamente, ¿no? Y Germán Juárez Atoche se ha enfrentado silenciosamente, con mucha humildad, creo yo, pero siempre buscando la verdad, persiguiendo el delito, como debe ser la función principal de un fiscal o del Ministerio Público. Vayamos ahora con el hermano ya que menciona Vizcarra, con el hermano de Lagarto, Mario Vizcarra, cuya candidatura se ha caído, ¿no? Por lo pronto, porque el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ha declarado admisible, ha admitido las 3 tachas presentadas por usted y otros en contra de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra por Perú Primero, con lo que queda fuera de las elecciones de 2026. Pero eso es porque tiene un delito, por haber sido condenado por el delito de peculado, ¿no? Y estoy completamente seguro que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a ratificar la decisión de la Junta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1.
El día de ayer hemos sido notificados justamente con esta resolución. Entiendo que desde el día de hoy corre el plazo para la apelación. Tienen 3 días para apelar. Hábiles, 3 días hábiles. 3 días calendarios. Entiendo que la defensa del señor Mario Vizcarra Cornejo van a presentar, según lo anunciado por el propio Mario Vizcarra el día de hoy, ya la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Electoral Especial deberá pues de elevar en el día, así dice la norma, la apelación. Pero vamos a ver por qué tomó la decisión el Jurado Electoral Especial. Ha tomado la decisión en mérito al marco legal electoral que tenemos en nuestro país, en mérito a las reglas electorales y jurídicas que tenemos dentro de este proceso electoral. Y básicamente en atención al artículo 307, al artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que fue incorporada por la Ley 30.717, en la cual señala claramente que aún hayan sido rehabilitados los sentenciados por peculado o colusión, tienen un impedimento legal para ser candidatos en las elecciones generales del 2026. No solamente lo señala la Ley Orgánica de Elecciones, sino también el reglamento de inscripción de candidatos a las elecciones generales del 2026. Y esta situación ha señalado, o el Jurado Electoral Especial, de que efectivamente Mario Vizcarra Cornejo ha sido condenado por el delito de peculado. En el 2005, En el 2005, donde se emite la sentencia por hechos ocurridos en el 2001, cuando el señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo era presidente del CETAR, se apropia ilícita e ilegalmente de un promedio de $8.000 que eran transferidos al CETAR Moquegua, y él los toma con la finalidad de aumentarse su remuneración. Eso fue juzgado por el Poder Judicial y determinado como un delito, como el delito de peculado. Entonces, el Jurado Electoral Especial ha acreditado que el señor Vizcarra se encuentra, por esa sentencia, dentro de los impedimentos señalados en la Ley Orgánica de Elecciones y en su reglamento de inscripción de candidatos a las elecciones generales del 2026. Consecuentemente a ello, corresponde que el señor Mario Vizcarra Cornejo no sea inscrito como candidato, se declare la improcedencia de su candidatura y consecuentemente a ello la improcedencia también de toda la plancha presidencial. Y usted me señaló también que no estaba incluso rehabilitado. Es algo muy importante. Si usted ha podido escuchar tanto al señor Vizcarra como al señor Alejandro Salas, que es el vocero, entiendo, del partido político Perú Primero, ellos señalan de que existen sentencias del Tribunal Constitucional donde le llaman la atención al Jurado Nacional de Elecciones y lo invocan a no seguir cometiendo las mismas decisiones que afectan y que atentan el derecho constitucional a la participación en procesos electorales. Es cierto, estas sentencias del Tribunal Constitucional existen, pero se han dado a través de una acción de amparo. Primero, que son solamente abocadas para aquellas personas que acudieron al Tribunal Constitucional. En viva cuenta, esas acciones de amparo solamente sirven para aquellos que invocaron esa acción constitucional. No es extensiva. No es extensiva a otros casos similares. Pero respecto a que en esa sentencia se está invocando al Jurado Nacional de Elecciones a no cometer los mismos hechos que causen el mismo perjuicio, debemos decir lo siguiente: esos 5, 6, 7 casos que existen en sentencias del Tribunal Constitucional se han dado a personas que han sido rehabilitadas, es decir, que han cumplido su condena y que han pagado la reparación civil. En el caso del señor Mario Vizcarra Cornejo no podemos decir ello, porque Mario Vizcarra no se encuentra todavía rehabilitado. Si bien es cierto, ha pagado la condena suspendida por el delito de peculado, no ha pagado la reparación civil. ¿De cuánto era? La reparación civil era de 3.000 soles. Y a donde se ha querido acoger él es a la prescripción. Es cierto, la Corte Superior de Justicia de Moquegua le ha emitido la prescripción de la reparación civil, pero esta resolución todavía no está consentida, todavía no es cosa juzgada, todavía no es cosa decidida, porque ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado. Entonces todavía está en poder resolver esta apelación la nulidad que ha solicitado la Procuraduría General del Estado a esta resolución que declara la prescripción en materia civil. Lo que corresponde aquí todavía es, creo yo, la exclusión nuevamente del señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo
por haber sido condenado y también por haber mentido al momento de realizar la inscripción, al haber señalado de que se No va a participar rehabilitado. entonces de las elecciones de 2026 Mario Vizcarra. No, estoy completamente seguro que el Jurado Nacional de Elecciones va a ratificar esta decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro y Mario Enrique Vizcarra Cornejo no va a participar del proceso electoral en abril del año 2026, porque así señala el marco corrupto legal que tenemos en nuestro país, por corrupto, por haber sido sentenciado por actos de corrupción y de acuerdo a norma tiene un impedimento legal para poder ser candidato a la presidencia de la República. Entiendo que el día de hoy el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 también deberá de estar emitiendo en cuanto a su postulación en el Senado, la admisión o no de su postulación al Senado Nacional, y entiendo que deberá de correr la misma suerte de Lima Centro 1, es decir, declarar improcedente la postulación de Mario Enrique Vizcarra a la Cámara de Senadores del Senado Nacional. De acuerdo. Muchas gracias, señor Caya, por la entrevista. Hasta otra oportunidad. Le agradezco a usted siempre, Aaron, por esta Muchas entrevista. gracias. Que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Regresamos en breve. Ya volvemos. Informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias y como usted ha podido ver, hemos tenido un programa lleno de información, así que no vamos a dejar de presentarle las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias del día que usted tiene que conocer para mantenerse informado. Y todas las noticias las pueden encontrar en altavoz.p y por supuesto este bloque llega gracias a esta tacita Deli Bakery. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery, no se va a arrepentir. Vamos con la primera noticia. Tomás Gálvez cumple con su palabra y disuelve el equipo especial Lavajato. El fiscal de la Nación interino cumplió con su palabra y desactivó este martes 6 de enero en Bajada de Reyes el equipo especial Lavajato, que era liderado por Rafael Velabarba e integrado además por José Domingo Pérez. La decisión tomada fue conocida a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. Gálvez también desactivó otros equipos especiales, como el que veía el caso de los cuellos blancos del puerto, el EFICOP y el que se creó para indagar las muertes en protestas sociales. Vamos con la segunda noticia. Mario Vizcarra queda fuera de las elecciones
por una condena por peculado. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundadas las tachas presentadas por Luis Miguel Caya y otros en contra de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra por Perú Primero por tener una condena por peculado, con lo que queda fuera del proceso electoral de 2026. Cabe remarcar que el caso podrá ser revisado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como segunda instancia si el partido Perú Primero apela, como ha ocurrido. Vamos con la tercera noticia. Trump asegura que Venezuela no tendrá elecciones en los próximos 30 días. El presidente de Estados Unidos afirmó que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, ya que primero debe arreglar el país. La declaración se da luego de que ordenara el secuestro de su homólogo venezolano, del dictador, el secuestro, no, la captura de la detención de Nicolás Maduro, y asumiera temporalmente la administración de la nación sudamericana mientras busca una transición de poder con la asunción en el mando de Delcy Rodríguez, la chavista Delcy Rodríguez. Y precisamente Delcy Rodríguez juró en la víspera como presidenta encargada de Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada del país caribeño tras la detención del dictador Nicolás Maduro en una operación ejecutada por Estados Unidos. La ceremonia se realizó ante el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, Jorge Rodríguez, que es hermano de Delcy Rodríguez. Y vamos a cerrar con una noticia positiva. Perú y Australia firman acuerdo de cielos abiertos. En un hito para la aviación nacional, el gobierno del Perú oficializó la publicación del acuerdo de servicios aéreos entre Perú y Australia, que consolida un régimen de cielos abiertos y marca un avance decisivo en la liberación de transporte aéreo internacional. El tratado permite a las aerolíneas designadas operar desde cualquier ciudad del Perú hacia cualquier destino en Australia, ampliando significativamente la conectividad entre ambos países y con terceros mercados. No quería dejar de comentarle unas noticias de refilón. A ver, está revisando una información muy importante. Donald Trump también ha dicho que Delcy Rodríguez está cooperando con Estados Unidos. El mandatario republicano dijo ayer en una entrevista telefónica con NBC News que la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está cooperando con las autoridades estadounidenses. Tengo la sensación de que está cooperando, dijo Trump. Necesitan ayuda y tengo la sensación de que Rodríguez ama a su país y que quiere que su país sobreviva, señaló el presidente Donald Trump. Agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que acabó con la detención del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en su residencia de Caracas. Suiza además ha congelado activos vinculados a Nicolás Maduro por 4 años. Esta medida cautelar busca evitar la salida de bienes presuntamente ilícitos y permite que, de confirmarse su origen ilegal, los fondos puedan ser destinados en beneficio del pueblo venezolano. Estas fueron las 5 de Altavoz por cortesía, ya sabe, acá está mi tacita de Deli Bakery, qué rico, como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Fue Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Lo esperamos mañana a las 8 de la mañana en una nueva edición del programa. Chao, chao, hasta mañana.